Nuevamente doy un saludo para todos mis hermanos, la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia y todos aquellos hermanos que han de escuchar la bendita palabra del Señor en este día donde usted se encuentre. Yo quiero saludar a todos mis hermanos que están en todo el territorio colombiano, a mis hermanos de Piedecuesta, Santander, miembros de esta congregación, y a todos mis hermanos que están en otros países y se gozan con nosotros escuchando la bendita palabra del Señor. Hoy esta grande bendición de Dios permite que nuevamente mi madre esté con nosotros aquí en esta parte de grabación y ustedes puedan recibir el saludo de ella que a continuación lo vamos a oír. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, personas conocidas y amigos que en esta tarde tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. Les insto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que pongamos atención y compartamos este mensaje a otras personas, que no nos quedemos con ellas, no la atesoremos para nosotros, sino la compartamos. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno. Que Dios les bendiga. Alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios, que es el que nos permite ser la familia en la fe. Y estamos estudiando, mis hermanos, la palabra del Señor en el Santo Evangelio de San Mateo. Quiero pedirles que por favor usted tome hoy su Biblia y lea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Vamos a San Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17, que tiene un título Purificación del templo, y dice la palabra así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Nos encomendamos, mis hermanos, en este momento en las manos de nuestro Salvador Jesucristo, quien es el que nos da la sabiduría para poder comprender esta palabra tan importante en el día de hoy. Para usted, mi hermano, que está siguiendo los estudios, hoy estamos en la lección número 106. El título del sermón para este día es La purificación del templo. Y creo que es supremamente importante todo lo que hemos leído. Esta fue la segunda vez que el Señor Jesús limpió el templo. Ya hubo un suceso similar según el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 14 al 16. Esto nos describe un incidente similar, pero a comienzos del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas diferencias con los otros pasajes que se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, porque se nos dan algunas diferencias en los hechos ocurridos en el evangelio de San Juan, y por ello podemos decir que fue a comienzos del ministerio del Señor Jesucristo. Acá este suceso ya es a finales del ministerio del Señor Jesucristo, faltando solamente unos días para que el Señor fuese muerto, crucificado. Pero vamos a mirar este suceso. Yo quiero dirigirlo a ustedes a través de dos puntos. El primer punto es cuál fue el motivo de esta reacción que tuvo el Señor con la gente que había en el templo. Y lo segundo, de quiénes hizo el Señor ver la verdadera alabanza. El capítulo nos está diciendo que el Señor Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Muy probablemente, según nos lo deja ver Marcos
capítulo 11, versículo 11, esto fue al otro día de la entrada triunfal a Jerusalén. Si leemos esa parte del Evangelio de San Marcos nos damos cuenta que fue así. El Señor Jesús llega y según nos cuenta Mateo que al venir él a Jerusalén y entrar en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban. Él consideraba tanto a los vendedores como a los compradores culpables de la profanación en el templo. Los vendedores porque sabían el delito que estaban cometiendo y los compradores igualmente porque consentían en el error y no tenían en cuenta que esto no se debía hacer. A veces el pecado está en que nos damos cuenta de los errores, pero los consentimos. Aquí hay un grupo de personas, los que vendían y los que cambiaban. Para esta fiesta que era la Pascua, venían adoradores de todo el territorio de Israel, incluso del Imperio Romano. La gente venía y la gente no traía animales para el sacrificio en la Pascua, sino dejaban para comprarlos allá en Jerusalén. Por cierto, las ofrendas que nosotros vamos a dar a Dios son unas ofrendas preparadas, pensadas. Cuando vamos a dar ofrenda a Dios debemos percatarnos de que hacemos todas las cosas para no tener ninguna clase de inconvenientes. Como estas personas no hacían esto por cuanto eran viajeros, se desató todo un mercado allí de influencias. Estaban muchas personas participando. Había una situación de una mafia muy lamentable allí en el templo, en la cual estaban involucrados los principales sacerdotes y toda esta cúpula de personas, los que estaban aquí en el mercado, los que vendían palomas, los que vendían bueyes y los que cambiaban monedas. Los principales sacerdotes, según ellos, no todo sacrificio, no todo animal aplicaba para el sacrificio, y por eso se decía que los que aplicaban para el sacrificio eran los que estaban vendiéndose en el templo. El Señor volcó las mesas de aquellos cambistas y de los que vendían animales y palomas. Nos damos cuenta que si tenían mesas es porque ya había todo un mercado allí montado. Pero esto lo hacían ellos aprovechando la cantidad de personas y la cantidad de adoradores que venían a esta celebración para poder sacar provecho monetario de ellos. Estaban los cambistas, solamente se permitían las monedas de Israel, las monedas de otros lugares no se permitían, solamente las de Israel o las de Tiro, porque se consideraba que su plata era de alta pureza, entonces solamente se permitían estas monedas. El Señor volcó la silla de los cambistas. Da tristeza saber esto, porque los que estaban involucrados en esto eran los mismos sacerdotes y las personas que tenían conocimiento. La traducción de la palabra sillas quiere decir cátedra. Y nos dice la palabra del Señor, por ejemplo, Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Sabemos que se suponía que los escribas, los fariseos eran los expertos en la ley y las tradiciones, pero eran los que estaban aquí en la manipulación de estos animales para los sacrificios, y todo esto se había vuelto un mercado al igual que los que estaban allí para cambiar las monedas. El Señor Jesús tiene una indignación por esto y por eso vuelca las mesas de todo lo que hay y arroja a todos fuera. El Señor no lo hizo de una forma arbitraria, pero lo hizo de una forma contundente para que se cumpliera la palabra del Señor, que la casa del Señor sería llamada casa de oración. Entonces, aquí nos damos cuenta de esa primera parte. Según Lucas 19:17, dice que los principales sacerdotes controlaban el templo, y entonces el Señor, cuando vuelca las mesas, hizo ver el cumplimiento de dos profecías. La primera en Isaías 56:7, cuando dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y la segunda, Jeremías 7:11, que dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. La casa del Señor estaba hecha completamente para la adoración.
Por cierto, nosotros los cristianos que todavía tenemos templos físicos y nos reunimos todavía en templos físicos para adorar al Señor, es necesario que tengamos un altísimo entendimiento de lo que es la reverencia y de lo que es la casa del Señor. Si nosotros recordamos, a diferencia de lo que hicieron estos sacerdotes y estos escribas, cuál fue el espíritu de los apóstoles en la iglesia primitiva, en Hechos 6:2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El espíritu del evangelio es que primero está la predicación de la palabra del Señor, lo cual es de la mayor y la más importante relevancia, y la casa del Señor no debe ser ningún objeto de mercado y no debe ser ningún objeto absolutamente de comercio. La casa del Señor tiene un solo sentido y es venir a dar la adoración a nuestro Salvador Jesucristo y venir a deleitarnos en su palabra. Sigue diciendo el versículo, vamos para la segunda parte, y es: ¿de quiénes hizo ver el Señor la verdadera adoración? Y dice el versículo 14: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. El Señor les dijo: sí, sí lo escucho. Aquí sucede algo. La misericordia del Señor Jesucristo nunca para. El Señor Jesucristo todo el tiempo hizo misericordia y actos de bondad, porque nuestro Salvador es misericordioso, independientemente de la hora que se avecinaba para él y de toda esta circunstancia que estaba pronta a su muerte. Nunca cesó la misericordia. Se cumplió algo que está escrito también en el libro de los Salmos, Salmo 8:2, y es la alabanza de los niños. Allí dice la palabra que los muchachos aclamaban a grande voz diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Estos muchachos eran posiblemente niños de 12 años que venían a su primera celebración de Pascua, como lo había hecho el Señor Jesucristo cuando él tenía 12 años, que también fue llevado a esa celebración. Pero ellos estaban recibiendo y viendo las maravillas que hacía el Señor Jesucristo, y como lo hace cualquier niño siente emoción, cualquier niño siente alegría, y lo que hace es aclamar. Por eso el Señor dice que el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. La actitud de nosotros debe ser con la misma fe de un niño, con la misma actitud de un niño que es capaz de maravillarse, que es capaz de extasiarse con las grandezas del Señor, que no tiene prevenciones, que no anda criticando nada y que tiene toda esa disposición. El Señor le dice, ante la indignación del sumo sacerdote, le dice sí, pero le cita también la palabra. ¿Qué podemos decir nosotros tocante a esto, mis amados hermanos, para darle una aplicación pronta? Tendríamos que mirar lo que nos dice Primera Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Señor sintió celo por su casa, en ese momento por el templo físico. Ahora el Señor ha dicho que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, pero está diciendo que ahora todo va más allá, porque ahora el templo del Señor somos nosotros completamente. Usted que es un creyente, usted que es un cristiano, usted es el templo. Y el templo del Señor, que es usted, ese templo no puede ser destruido, porque si alguno destruye el templo del Señor, Dios le destruirá a él. Tenemos que estar dispuestos a la verdadera adoración. Mis amados hermanos, pedimos al Señor Dios que nos bendiga siempre. Nos encomendamos en sus manos para que nos ayude a comprender esta palabra. Dios me los bendiga. Un abrazo de su servidor y amigo, y hasta la próxima.